8:40, continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación. Le damos la bienvenida en primer lugar a Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Muy buenos días. Pierina Ferretti, bienvenida. Muchas gracias. Nuevo 21. Muchas gracias, muchas gracias. Ya el economista, militante del PS, académico de los USACH, Gonzalo Marner. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, pues. Bienvenido, Gonzalo, Pierina. Lo comentábamos a la pasada y en la pausa. El tema de los indultos, que es un gran tema y que nos viene acompañando hace muchos años, muchas campañas presidenciales también. De alguna manera se ha ido tomando la agenda las últimas horas y las horas previas también a la elección. Quedan 6 días nomás para el 14, a propósito de unos dichos de un diputado del Partido Republicano que es vicepresidente, además de ese partido, es cercano a José Antonio Kast, y planteó en un panel el viernes o el jueves de la semana pasada la posibilidad de indultar por razones humanitarias a adultos mayores, digamos criminales, ¿no? Por cierto, pero que estén en condiciones terminales. Y eso incluiría, le preguntó ahí Mónica Rincón, si incluiría, por ejemplo, a pederastas, y él dijo que sí, que en el fondo no habría, hay una distinción. Está la intención histórica que ha tenido la derecha o una parte de la derecha de indultar a habitantes de Punta Peuco, por decirlo de alguna manera. Ha habido proyectos de ley, de hecho hay uno que está en el Senado, que también pretende indultar a mayores de 75 años con ciertas características, enfermedades, en fin. Bueno, se le pregunta a José Antonio Kast el fin de semana y él dice: yo no voy a caer en ese juego, y le tira la pelota ahí a Janet Jara. Dice que los únicos que han encubierto a criminales o a abusadores son los de este gobierno, con el caso Monsalve, que lo vuelve a reflotar, ¿no? Pero no es claro ni explícito en decir yo no apoyo esto o apoyo un indulto en ciertas circunstancias. Cuando le preguntaron en el debate de Archie, él dijo literalmente: se acabó el tiempo. Una cuestión bien extraña de que sea el candidato el que diga se acaba el tiempo y no sean los moderadores, ¿no? Bueno, eso es como marco general, Pierina. ¿Qué te parece este tema y si crees que puede marcar alguna tendencia, preferencia cuando estamos a horas de la elección? Es un tema sensible que involucra indultos, involucra abusadores de niños, ¿no? Que probablemente es el tema más sensible en general, ¿no? Para la población en general, independiente si se es de izquierda o derecha. Claro, cuenta la leyenda que hasta en la población penal la pederastia es castigada, digamos, que los pederastas llegan a la cárcel y no lo pasan bien. A ver, creo que es un tema sensible, no alcanzo a darme cuenta, ¿cierto?, si va a mover o no la aguja electoral, pero sí le pega una raya, ¿cierto?, a la candidatura de José Antonio Kast, con una cuestión que es transversalmente rechazada, condenada, que es el abuso sexual contra menores, y que es además un delito muy frecuente, lamentablemente, sí, y pocas veces condenado, porque todos sabemos que es muy difícil, ¿cierto?, que los niños y niñas denuncien, que cuando denuncian se les crea, y además que los hechos sean demostrables. Hay toda una cadena muy difícil. Y la derecha tiene tejado de vidrio en esto. O sea, han sido encubridores de curas que han abusado de niños, se han demorado mucho en condenar. El último episodio de esto fue con el padre del senador, todavía senador, Macaya, que no, digamos, no hubo una condena inmediata, hubo una suerte de defensa o de comprensión al caso, en fin. El caso de Caradima también. El caso de Caradima, en fin, o sea, hay una larga historia de abusos y de encubrimientos, y que la derecha tiene ahí un tejado de vidrio importante. Ahora, creo que por lo tanto, como estrategia electoral, es bueno refregárselo, es bueno sacárselo en cara, es bueno enfrentarlo, pero hablando de estrategias electorales también él se la saca por el lado, digamos, con argumentos que son netamente, digamos, retóricos y que evidentemente no resisten ningún análisis de racionalidad, como sacar en cara el caso Monsalve, que por más que fue
fue tratado deficientemente y que podría haber sido mucho mejor y mucho más rápida la reacción, nadie puede decir que el gobierno encubrió. O sea, tú puedes decir que el gobierno se demoró en sacarlo, pero de ahí a decir que el gobierno encubrió... Se demoró 2 días en sacarlo. No tiene lógica, no tiene sustento, entonces está bien, pero lamentablemente, lo que estábamos conversando antes de que partiéramos el programa, estamos en un momento donde está muy desacoplada la racionalidad de los argumentos con la elegibilidad de los candidatos. O sea, pueden ganar candidatos mintiendo, pueden perder candidatos diciendo la verdad. Entonces, evidentemente, en ese contexto, el candidato está utilizando una estrategia electoral. Veremos si le da o no resultado. Lamentablemente va como denigrando la dignidad del cargo, ¿cierto? Tener a un quizás futuro presidente o presidenta de la República, que en su campaña electoral ha hecho uso de la mentira, del engaño, de argumentos bajos, claro, puede llevarlo o llevarlas a ganar, pero va como erosionando todavía más, esto no parte ahora, ¿cierto?, la dignidad de los cargos políticos y del cargo más importante, el que se puede aspirar, que es el de presidente de la República. Sí, uno se pregunta, tratando de desmadejar, como para recordar cómo fue que llegamos hasta ahora. Uno se pregunta por qué es una pregunta que yo sé que ustedes saben la respuesta, ¿no? ¿Por qué la fijación con la gente de Punta Peuco? ¿No? Eso, para empezar, o sea, si es que vamos a hablar de indultos humanitarios, hablemos de indultos humanitarios en general, pero bueno, partimos hablando de Punta Peuco y uno tiene la presunción de que no es por razones humanitarias, una presunción más o menos de sentido común, sino porque hay algún tipo de simpatía, complicidad, no sé cómo llamarlo, con esa gente. Y a mí lo que me pasa, Gonzalo, y ahí te doy la palabra, es que hace años cuando yo escuchaba, iba a algunos cursos, por ejemplo, que había gente que decía que la ONU esto, que la ONU esto otro, a mí como que me daba risa, decía, pero ¿cómo puede haber gente que diga esto? Pero fíjate que con el paso de los años ese tipo de cuestiones empiezan a calar y empiezan a penetrar dentro del sistema político también, porque nuestro país ha suscrito tratados internacionales. Estos tratados no dependen de si el gobierno es A o X, cumplirlos o no. Ahí está el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma plantea alguna eventualidad de indulto, pero tienen que cumplirse ciertas condiciones, colaboración con la justicia, que se hayan cumplido 2/3 de las penas o 25 años. Y claro, los crímenes por los que han sido juzgados estos caballeros fueron hace 50, pero llevan menos de 25 años en la cárcel, en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? A uno le impresiona, ¿verdad?, que estamos a menos de una semana de una elección presidencial y el corazón del debate sigue teniendo que ver con, no sé si el corazón del debate, pero una parte del debate, digamos, tiene que ver con los acontecimientos que dividieron tan terriblemente a la sociedad chilena y que implicaron no solo que se cometieran crímenes, sino que una parte de la población apoyara esos crímenes. Y claro, Kast representa a esa parte de la población. No nos olvidemos que Kast fue a visitar a Miguel Krasnov-Marchenko. Miguel Krasnov-Marchenko tiene 1049 años, si no me equivoco, de condena por crímenes, que incluyen violaciones de mujeres, torturas, etc. Y realizadas personalmente, ¿eh? No es que haya dado las órdenes. Sí, claro. Y cuando una persona que tiene chance de ser elegido presidente de Chile dice, yo no creo en aquello de lo que se acusa a esta persona, entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero qué pasa? Y yo creo que lo que pasa es muy simple. Hay las derechas chilenas, el mundo conservador chileno, representa unos ciertos intereses, la oligarquía, en fin, pero hay submundos ahí. Y hay un submundo que es el submundo nazi, simplemente. El padre de Miguel Krasnov-Marchenko fue un cosaco aliado a los nazis, fusilado a ese título por quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Y Kast es hijo de un nazi. Esto ha provocado como cierta incredulidad, pero yo me he puesto a mirar un poco y es así simplemente. Llegó con un pasaporte de la Cruz Roja, más bien falso, con los criterios que Kast ha planteado respecto a la inmigración irregular, sin papeles. Simplemente su familia, su padre, no hubiera sido aceptado si en esa época
hubieran regido las normas que él plantea ahora. Y entonces resulta ser que no, pero es que era un joven soldado del ejército. No, él adhirió voluntariamente al partido nazi. Entonces la subcultura nazi, que en Chile sabemos que existe. Por favor, no se asimile esto a los alemanes. Yo soy descendiente alemán, así que defiendo mis orígenes. Hay una subcultura nazi alemana en Chile. Son las redes nazis después de la Segunda Guerra. Y entonces Kast pertenece a ese submundo. Entonces parece más o menos natural que le pregunten, en fin, pero lo sorprendente es la respuesta, ¿verdad? Que es lo que ustedes están comentando, ¿verdad? Y la respuesta es... no quiero contestar sobre ese asunto. ¿Y por qué? Porque piensan cosas que no pueden están... decir. Exactamente. Ese es mi comentario. Sí, ahí Pirina, bueno, solamente hacer el comentario que más allá de la historia o de la procedencia o de la participación en actividades políticas de los padres, los hijos no tienen responsabilidad ni culpa en aquello, digamos. Pero al margen de eso, Pirina, el tema de los indultos como estrategia electoral, porque... Claro, esta ambigüedad que ha mantenido Kast, porque no ha dicho yo soy partidario de los indultos, en la campaña anterior sí dio luces de eso, fue a visitar a Krasnov, ahora lo recordó y dijo que en el fondo como que dio a entender que es algo que es parte también de la manera como él entiende las cosas, que no ha cambiado de opinión, eso lo ha dicho varias veces. Pero esta como estrategia electoral da la impresión que Kast no quiere perder el nicho de ese, no recuerdo cuánto fue, 13% de Johannes Kaiser, que sí ha manifestado abiertamente que quiere indultar a los presos de Punta Peuco, que no quiere perder eso, ¿no? Como que le está hablando a ese nicho pinochetista, porque si no, no se entiende muy bien por qué esta ambigüedad o no entregar una definición clara, como Janet Jara, que dijo yo no voy a indultar a nadie, ¿no? Y eso ya más claro, echarle agua, digamos. Pero Kast ha jugado con la ambigüedad en este y en otros temas también. Pero en los indultos, que es un tema súper delicado, que además involucra revictimización también, ha sido en vivo, ¿no? Es que Kast ha perdido ya anteriormente y sabe por qué ha perdido. Kast sabe por qué perdió la elección del 2021, sabe que espantó a las mujeres diciendo que iba a cerrar el Ministerio de la Mujer y que había estado contra el aborto en 3 causales, contra la pastilla el día después, contra la ley de divorcio. Sabe que con eso no gana en un campo y no quiere perder a las mujeres que ha ido ganando y no quiere perder tampoco a la ultraderecha, que antes de que existiera Kaiser la tenía él. Con la existencia de Kaiser, que le viene muy bien porque logra, digamos, que no se le arranque, porque igual la mayoría de los Kaiser van a votar por Kast, logra que no se le arranque ese mundo, pero logra él plantarse como moderado. Eso a costa de no responder. Y yo creo que él está siguiendo un guión, es evidente, él está siguiendo un guión que es una estrategia, que le dice no te metas en estos temas, evade, no respondas, sigue tu guión de gobierno de emergencia y que tú solo te vas a concentrar en materias de seguridad, de orden público y de migración y que los otros temas no los vas a tocar, digamos. No porque hayas cambiado de opinión, sino porque no son parte de la emergencia y tú ahora estás preocupado del gobierno de emergencia porque el país está en emergencia. Eso es una estrategia. Y el tipo claramente la está siguiendo al pie de la letra y cuando lo aprietan deja que el tiempo pase para que se cumpla y toque la campana, como escribió Daniel Matamala el fin de semana, ¿cierto? Es como indignante, sí, lo es, y está aceptando ese costo reputacional, si tú quieres, pero que probablemente sus asesores le dicen ese costo reputacional no te hace mella en tu electorado, porque a tu electorado no le importa, digamos, que evadas estos temas, porque Chile es muchos Chiles. Y hay un Chile, digamos, más politizado, que se levanta y lo primero que hace es ver las noticias y que consume noticias políticas y que le espanta que un político que se pretende presidente de la República no conteste. Pero hay otro Chile que probablemente no le importa que no conteste esos temas y que lo que le importa es decir, yo voy a cerrar la frontera, voy a echar a los migrantes, voy a poner mano dura, y así, son estrategias. Lamentablemente uno dice, ¿es bueno, es malo? Yo creo que es malo, pero es una estrategia y es claro como el agua. Yo creo que el tipo está aceptando quedar como el que no contesta y va a cargar con ese costo porque piensa que el beneficio es mayor al costo. Y una estrategia exitosa, jugar por los resultados. A jugar también por los resultados, y claro. Y o sea, exitosa en el corto plazo, porque hay algunas mediciones que supone que uno no puede dar a conocer, pero que dicen que la diferencia se acorta,
no lo suficiente, pero O que sea, se yo corta. creo que si esto se extendiera en el tiempo, claro, le hace daño. El tema es cuánto. Claro, el tema es que faltan muy pocos días para la segunda vuelta. Ahora, uno podría hacer alguna presunción de cómo va a ser el debate hoy día, porque se supone que, a pesar de lo que acaba de decir Pierina, José Antonio Kast no podría hacer exactamente lo mismo hoy día que lo que hizo la semana pasada. Se supone, no lo sé. Sí, Gonzalo. una mala evaluación interna de su participación en el debate anterior también. También a Janet Jara se ha hecho la pregunta de si está bien ir a las canillas como ha ido. Hay otros que dicen, bueno, pero ¿qué otra cosa puede hacer en estas circunstancias? ¿No? Bueno, ¿cómo presumes que esto que estamos conversando previamente puede incidir en el debate de hoy? Yo comparto totalmente el análisis de Pierina. Creo que le han dicho a Kast que no diga lo que piensa, hermano. Porque lo que piensa aleja a una mayoría del país. Hace muy bien Pierina en recordar lo que pasó hace 4 años, exactamente. Hace 4 años, Gabriel Boric hizo una excelente elección, 56% de los votos. Algo así. Claro, es cierto que con voto voluntario, que es otro escenario. Pero, ¿qué es lo que ocurrió ahí? La gente dijo, bueno, no sabemos mucho este muchacho joven, pero démosle la chance, porque este otro, en materia de derechos de las mujeres, en materia, además, económico-social, los intereses que representan la sociedad, ¿verdad? El punto, entonces, para Kast, como bien decía Pierina, insisto, es que no se reproduzca ese escenario de conversación. Y el tema de derechos humanos, lo que comentábamos antes, para algunos otra vez están hablando lo mismo. Es que no, es que es hablar del futuro. Es hablar de qué manera se comportan las fuerzas de seguridad del Estado. Cometiendo crímenes o respetando los derechos, siendo firmes en su tarea, pero al mismo tiempo sin violar derechos que son propios de la condición humana. Y eso es futuro, es 100% futuro. Y en eso no nos olvidemos, la gente vota por lo que viene, no por lo que pasó antes. Y en lo que viene, seguramente, claro, probablemente Janet Jara va a insistir. Yo no veo Pancho Vidal se lo diciendo, no hay que hablar en contra del adversario, pero ¿de qué estamos hablando? Si esto es una confrontación, es una decisión, se llega a un punto en que es binario, es este o este otro, y los que se dicen a sí mismos, no, yo me abstengo porque no me gusta ninguno de los dos, están favoreciendo a alguno de los dos. De modo tal que la discusión es sobre el futuro, y seguramente, me imagino, Janet Jara va a volver a insistirle, acaso, oiga, pero diga lo que piensa, pues. Y me parece que es natural que así sea ya, en este caso, en el último debate. Sí. Claro, yo creo que ahí también hay que hacer las dos cosas. O sea, yo creo que a Kast hay que desenmascararlo, y la única que tiene la tribuna en debates nacionales televisados para todo Chile es la candidata. O sea, ella es la que tiene la tribuna más grande para desenmascarar las mentiras de Kast, lo que no contesta, lo que va de lo que ha dicho en el pasado, que no le gusta a nadie quiere. Aquí la cantidad de gente que hay divorciada no le gustaría vivir en un país donde eso fuera ilegal, po. O sea, y si fuera por el mundo de Kast, estaríamos sin divorcio, sin aborto en 3 causales, sin pastilla el día después, que son cuestiones súper populares. A esta altura el partido como que un alivio saber que más o menos cuentas con esas posibilidades de separarte legalmente si te arrepentís de haberte casado con quien te casaste, etcétera. Es súper impopular. Yo creo que Janet Jara es la única que puede decirlo delante de Chile. Pero por otro lado tiene que ser que a la gente piensa que le conviene votar por ella, y que no te conviene votar por el otro. Que te conviene votar por ella por las 40 horas, te conviene votar por ella por el PIE cero y la cuestión de la vivienda para las personas que no pueden acceder a la vivienda porque no tienen subsidio habitacional, porque no son lo suficientemente pobres o vulnerables, pero que los bancos no le dan crédito hipotecario. O sea, te tiene que convenir también. O sea, yo creo que tiene que ser las dos cosas, y al final esto también tiene algo de irracional y algo de racional. Si te terminas convenciendo de que alguien no te conviene y que otra persona te conviene más, o sea, creo que hay que hacer los dos juegos, digamos. Difícil, pero bueno, no son fáciles las candidaturas. Sí, a propósito de la ambigüedad del candidato Kast y las 40 horas, le preguntaron en el debate a Archie si echaría para atrás, que eso lo tiene que hacer con un proyecto de ley, tiene que tener los apoyos en el Congreso, pero si echaría para atrás la ley de 40 horas, y él de nuevo con esto de tiempo, ya pasó el tiempo, pero dice al final, es cosa de ver cómo votamos en el Congreso, en contra, dijo. Con eso da a entender, no lo dice literal, pero da a entender que sí podría retrotraer, digamos, esa iniciativa.
que está recién empezando a cumplirse. Además, Todavía no entra en régimen. gradualidad. Claro, vamos recién en 44. 44. Se ha retirado una. Claro, por eso también cualquier argumento sobre los efectos de la ley de 40 horas son argumentos un poco espurios, porque estamos mucho más cerca de las 45 que de las 40 todavía, ¿no? Claro, lo que te dicen los empresarios es que ellos piensan en el futuro Claro. y contratar menos gente porque ya viene con una nueva legislación laboral. Y yo creo que ahí Janet Jara tiene que ser pilla, digamos. Es decir, es verdad que a las pymes les cuesta más. ¿Qué es lo que te dicen las pymes? A las grandes empresas no les cuesta ni subir el sueldo mínimo ni contratar más gente para cubrir los turnos que no se alcanzan a cubrir con las 40 horas. Los que nos aprieta son a los más chicos. Ahí tienes que salir con propuestas para los más chicos, de apoyo. Y decir que la legislación laboral no se contrapone con el apoyo a las pymes, digamos. Ahora, yo quiero insistir en... Ayer miraba La Franja, que la he mirado poco porque la verdad es que aburre bastante, pero es bien impresionante porque aparece una niña, claramente del barrio alto, con ese tono despectivo respecto al resto del mundo que yo, como me crié en el barrio alto, estuve en un colegio de barrio alto, los conozco, y los conozco bien. Y ese tono despectivo, que dice, mira, aquí dicen que vamos a terminar con las 40 horas, jajaja, falso. A mí me dejó tan helado porque de nuevo, es el clasismo, es el barrio alto que se vuelve a tomar el poder. ¿Y qué pasa aquí? Que resulta que desmiente esta niña todas estas cosas, las 40 horas, la pensión básica y todo lo demás, la PGU, pero resulta ser que votaron en contra, como dice Pedro. Claro. Resulta que ¿Por qué habríamos de sospechar? Entonces, no, ¿cómo se te ocurre? Pero si ustedes lo votaron en contra. Y se le pregunta, ¿lo van a echar atrás? Entonces la respuesta es, ¿ya vieron cómo votamos? Bueno, entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Por eso, también Pierina Jara tiene un programa. Tiene un problema, porque ella fue parte de un gobierno que tiene críticas de la sociedad, eso es evidente. Se expresó muy nítidamente el 2022 en el plebiscito. Pero yo creo que a esta altura, es una opinión puramente personal, uno no tiene por qué ser un fan de Janet Jara para votar por ella. No sé si me explico. Estamos en una situación en la cual, porque a veces la vida es así, uno no opta por aquello que le gusta más, sino por aquello que menos le pudiera resultar contrario a su propia visión de las cosas. Y el punto es la llegada por primera vez de 1990 de un señor que reivindica el golpe de Estado, reivindica a Pinochet, que tiene esta subcultura nazi. Perdonen que insista en eso, es subcultura nazi. Es cierto, nadie es culpable de lo que hicieron sus padres, pero todos pertenecemos a ciertas culturas y subculturas. ¿Las podemos reivindicar o no? ¿Alguien ha escuchado alguna vez que haya una toma de distancia respecto de Pinochet, por ejemplo, que es la encarnación del mundo de la represión en Chile? Bueno, pero ha dicho que en su familia los nazis no, nunca. Pero resulta que su padre fue miembro del partido nazi y que él va a visitar a Mikhail Krasnov a la cárcel. Entonces, ¿de qué está malo? Es una subcultura, que en el fondo, mira, si el fondo del asunto, lo nazi suena feo, pero en el fondo alude a algo que yo creo que está en juego aquí, que es el desprecio por otros seres humanos. Considerar que hay seres humanos inferiores. Eso es la esencia de ser nazi. Y esa es la subcultura a la que pertenece Kast. Considerar que el 90% de los chilenos son de segunda categoría. Y es lo que dice esta señorita en La Franja. Miren lo que dicen. Es falso. Cuando resulta que es totalmente cierto lo que Janet Jara y su campaña están diciendo. Ustedes están contra las 40 horas, están contra el divorcio, están contra el aborto por 3 causales, están en contra de la píldora del día después, están en contra de todo aquello que con sus más y sus menos ha significado progreso en la sociedad chilena desde 1990. Y eso es lo que está en juego. Más que la adhesión específica. Yo creo que Janet Jara fue alumna mía, yo la conozco muy bien. Y creo que es una persona perfectamente competente, nada que decir al respecto. Pero creo que no es el punto exactamente ahora. Si ella gana, va a ser un buen gobierno, de coalición, amplio, mucho mejor que el actual gobierno, no me cabe la menor duda. Pero repito, no es el punto. El punto es, por favor, evitemos que Chile caiga en una situación extrema, que es la que Kast representa.
Bien, nos tenemos que ir a la pausa, estamos pasaditos de la hora, son las 9:04, hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos comentando de este último debate que se realiza hoy a partir de las 9 de la noche, creo que empieza, va a durar casi 3 horas, se supone está estipulado que dure 2 horas 40, va a haber, hay que armarse de paciencia, harto café en la noche para verlo. Ojeras mañana, ya sabemos. Así es, sí. Vamos y volvemos. Este fin de semana, producto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en nuestro país, Palestina por Siempre, programa de derechos humanos que se rige precisamente por el respeto a los derechos fundamentales y al derecho internacional, cambia de horario. Vamos a estar el sábado 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Sábado 13 de diciembre a las 10 de la mañana, este fin de semana, Palestina por Siempre en la radio Universidad de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invitan nuevamente a disfrutar todo el talento de 2 reconocidos músicos y guitarristas nacionales, Horacio Salinas y Romilio Orellana, el próximo jueves 8 de enero de 2026 a las 19:30 horas. Viviremos un encuentro único donde 2 guitarras dialogarán con una profundidad y una riqueza sonora excepcionales. Les dejamos invitados e invitadas a disfrutar los sonidos de Horacio Salinas y Romilio Orellana en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Jueves 8 de enero, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Son las 9:09. Bueno, está el tema de la... Estamos con Gonzalo Marner, con Pierina Ferretti, con Montserrat Rolano. 3 apellidos migrantes, ¿ah? Me acabo de dar cuenta. Sí.
Bueno, López también es migrante, Sí, sí, pues, sí, sí, totalmente. No, me estoy Solo que descartando. español, Solo que español. Porque uno de los temas que probablemente vuelvan a salir hoy día es el de la migración, ¿no? Vienen en portada del Mercurio hoy día 2 artículos bien interesantes, uno donde plantea el debate que hay sobre la idea de tipificar como delito, con penas de cárcel, la migración irregular, pero en la misma portada del diario viene otro artículo donde dice que para efectos de las actividades agroexportadoras, solo entre enero y agosto el país ha entregado 100.000 visas laborales a bolivianos. Y esto lo planteo porque durante los últimos días, y esta es mi apreciación, luego ustedes lo dirán, se ha desmoronado en los hechos esta idea de que vamos a ganar y los vamos a expulsar a todos, porque no se puede nomás. Y lo reconoció, creo, el propio Arturo Esquella en una muy interesante entrevista que le hizo el senador Felipe Cas en su podcast, ¿no? Bueno, planteo esto porque el tema migratorio es complejo, y sin embargo también ha tenido una deriva simplificadora durante esta contienda presidencial. Preguntarles cómo lo ven, no tanto en cuanto va a incidir, porque me parece que, como decía Montserrat, es del tipo de cosas que ya están más o menos establecidas, ¿no? Pero bueno, lo que ha de ocurrir con un asunto que, no sé, probablemente hay mucha gente que piensa que efectivamente se van a resolver de un día para otro en el próximo gobierno, pero es un argumento que, permítame decirlo, no resiste análisis, ¿no? Va a salir hoy día también el tema va a del salir, debate. pues va a salir. Claro. A ver, yo creo que la desesperación te predispone al pensamiento mágico. Hay mucha gente que ha sufrido en sus propios barrios, en su vida cotidiana, los efectos de una migración mucho más intensa a la que estábamos acostumbrados, y un país que no está preparado para integrar a la población migrante de manera que no sea como disruptiva. Y para gente que está, digamos, que se puede sentir hasta más arriba de la tusa, yo creo que quiere escuchar propuestas, digamos, radicales y que parezca, que te dé la sensación al menos. Esto es más de sensaciones que de datos objetivos. Es como con la delincuencia. Nosotros sabemos que no vivimos en un país que esté como en la cúspide de la peligrosidad, pero evidentemente tenemos la sensación de que sí. Y todos hemos experimentado también los cambios, digamos, de más criminalidad, y eso va generando, digamos, una predisposición, y eso es lo complicado. Yo creo que Kast ha hecho un uso de eso, nuevamente, un uso electoral, un uso instrumental, que claro, puede tener muchas consecuencias el día de mañana, pero en el día de hoy le beneficia. Esto va a aparecer de nuevo. Yo creo que en esto Janet Jara tiene que insistir en que lo que está proponiendo el candidato es mentira, es irrealizable, es mentira, directamente. O sea, ya está calculado cuánto se demoraría, cuánto costaría. 300.000 migrantes no los puede echar de un día para otro. Y ha dicho cosas ridículas, como invitarlos a irse, como que los empleadores les van a pagar el pasaje. Si esa gente no tiene empleadores, gente irregular, no tiene contrato de trabajo, son migrantes irregulares. Ilegales, si quieres. Entonces, son estupideces, y eso hay que mostrarlo. El tema es lograr convencer, pero hay que decirlo. Insisto, Janet Jara es la única que le puede hablar al país completo por cadena nacional, y tiene que decirlo. Y eso tiene que ser puesto en el debate. Ahora, yo creo que aquí lo complicado, que a la izquierda nos ha costado mucho, digamos, cómo tener una postura que enfrente el problema y que afecta sobre todo a los sectores populares, y que al mismo tiempo no sea de derecha, no sea una estrategia fascista, no sea una estrategia de discriminación. O sea, uno no puede renunciar a principios que tenemos, digamos, como la solidaridad internacional, el internacionalismo y la empatía si la gente migra porque está desesperada. Los que somos hijos de migrantes, mi abuelo vino escapando de la guerra. Sin papeles, por supuesto que sin papeles. ¿Cómo uno ahora va a decir solo por beneficio electoral, digamos? No, que no entre nadie. No, si aquí no, o sea, es súper difícil tener una estrategia efectiva que sea no solo empatizando, sino reconociendo que hay problemas, pero que a la vez no sea fascista, porque no tiene sentido. Y esto viene muy duro. Si usted está también en la pauta cuestiones de política internacional, la estrategia de seguridad nacional publicada por Trump hace unas semanas atrás, en noviembre, tiene como uno de sus ejes parar con la migración. O sea, detener los flujos migratorios, porque evidentemente también, en un país, en un mundo en crisis, la gente migra, y todos nosotros lo haríamos. Imagínense, Chile entra en guerra.
migraríamos. Si están bombardeando nuestra ciudad o nuestro país, migraríamos. Los que podemos, yo pensando que quizás podría, la gente que puede se va porque es natural, es buscar vivir. Entonces yo creo que en eso la izquierda tenemos un desafío muy difícil, que es no ser inhumanos y al mismo tiempo ser efectivos con los problemas que la migración produce. Sí, no quiero que parezca que estoy disolviendo el problema, Gonzalo, pero menciono muy brevemente. Muchos de los problemas que describe Pierina en los sectores populares tienen que ver con problemas previos que tienen que ver con la constitución de la ciudad, ¿no? O sea, cuando hay departamentos chiquititos, sin aislación térmica, evidentemente los problemas de ruidos, por ejemplo, se vuelven más molestos que en barrios donde hay patios o en edificios donde hay debida aislación térmica. Son tan caros que no llega ni un migrante. O la razón por la cual en los barrios acomodados uno no ve asados en las calles no tiene que ver con un mero problema de modales, sino tiene que ver con la falta de patios, falta de áreas verdes y así sucesivamente, sí. ¿No? Muy breve, Monse, yo cuando sale este tema siempre abro la página ACNUR, donde aparece la cifra oficial de Naciones Unidas de la migración venezolana, y ese número no deja de ir al alza. O sea, tú lo abres todos los meses y siempre sube, ¿no? Y según las cifras oficiales han salido casi 7,9 millones de personas de Venezuela, de los cuales la mayoría, 6,7, ha sido acogido por otros países latinoamericanos y caribeños. Menciono esto porque así como no es cierto que los gobiernos chilenos no puedan hacer nada sobre la materia, también es cierto, o no deja de ser cierto, que este es un fenómeno que supera... Es un fenómeno humanitario de gran envergadura nomás. Sí. No, solo para poner el argumento de José Antonio Kast, que acá hemos entrevistado a hartas personas que son partidarios de esa candidatura. Ellos señalan que, claro, es poco factible, poco viable lo que se plantea de expulsar a estas 300.000 personas o de invitarlas o la palabra que sea, pero sí lo importante es que se dé una señal. Ellos mencionan, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y la señal de decir, les quedan, no sé, 100 días, vamos a ser implacables, vamos a hacerles la vida imposible, que eso los motive a ellos a irse, a abandonar voluntariamente el país. La señal que se dé política, ellos plantean que es algo más allá de las medidas administrativas que se puedan tomar, es algo que haría o generaría una persuasión para que ellos se pudieran abandonar voluntariamente el país. Lo planteo ahí como el argumento que se señala desde esa candidatura, Gonzalo. Bueno, yo aquí, para animar un poco la cosa, voy a declarar en completa disidencia. Yo soy una persona de izquierda que no es de izquierda por interés, sino que por convicción. Yo sé que eso nadie lo cree, pero vemos personas que tenemos convicciones. Y yo creo que el problema es declarar que esto es problemático. ¿Cómo va a ser problemático para la izquierda? No tiene nada de problemático. Nosotros somos latinoamericanistas. No, pero es que resulta que en el mundo popular la migración... Mire, a ver, vamos por partes. El sentimiento anti-inmigración es el mismo sentimiento en contra de los pueblos originarios chilenos. El mismo. Es el rechazo al otro. Es caer en aquello de yo, para preservar mi interés personal, voy a tratar de que quienes me son muy parecidos estén debajo mío. Y eso, desde la izquierda, se combate nomás, pues. En el tema de la migración, yo quiero saludar, porque creo que ha sido muy notable, la total y completa consistencia que yo le pediría también a mi campo político a la izquierda, que ha tenido la Iglesia Católica en esto. El cardenal Chomalí ha sido de una consistencia completa. Hay una reciente carta en el Mercurio del arzobispo de Concepción impecable. Y yo quiero decir lo siguiente. Lo he dicho aquí en esta radio varias veces. ¿Quién fundó Chile? Un extranjero, fíjense. Se llamaba José de San Martín. ¿Aliado con quién? Con un hijo de extranjero, fíjense usted. Un hijo de un señor irlandés. Porque O'Higgins no vamos a decir que es un apellido ni muy indígena ni muy castizo, ¿verdad? ¿Quién es el forjador de, por ejemplo, la institución que nos acoge hoy día en la Universidad de Chile? Un venezolano. Ahí partimos. Que le gustaban las arepas, fíjense. Comía arepa. La salsa no existía en esa época, pero la influencia afro. ¿Saben ustedes de los 5.000 soldados del Ejército Libertador que cruza de Mendoza? ¿Saben cuántos afrodescendientes habían ahí? Entre 2.000 y 3.000. Afrodescendientes. Negros.
aquellos que Cast y su mundo consideran seres inferiores. Eso es Chile. ¿Y cómo no vamos a defender desde la izquierda el hecho de que somos un país mestizo y que reivindicamos el carácter mestizo de América Latina? El partido mío tiene en su logo América Latina como continente del cual nos sentimos parte. Entonces, este enredo que se ha armado en este tema y varios otros más, no, pero es que resulta que la gente, otro tema, reforma tributaria, no, es que resulta que en el Parlamento, entonces ahora se renuncia a hablar de la necesidad de que los ricos paguen más impuestos en Chile. Entonces, es una secuencia de renuncias, que es lo que lleva que también, en mi opinión, yo sé que es polémica, que lleva también a que se hable el lenguaje de los xenófobos, pues. No, mire, es un gran problema toda esta migración venezolana. Mire, ese no es, como tantas cosas en la vida. Vean ustedes los empresarios. ¿Quiénes son los que más favorecen? A ver, Piñera era un empresario, ¿no? ¿Por qué va a Cúcuta a decir vengan los venezolanos a Chile? Primero por interés económico. Con eso bajan los salarios. Muchos migrantes irregulares permiten bajar los salarios. Pero también hay ahí un interés electoral. Lean las declaraciones de Longueira de la época. Ellos quieren mucho venezolanos de derecha, como tenemos la legislación que yo comparto que les da derechos políticos a quienes viven en Chile por más de 5 años en condición regular. Entonces, perfecta la combinación. La UDI creó el Departamento de Nuevos Chilenos. Y entonces, sin embargo, vamos a decirle a los ciudadanos, mire, esta gente le viene a robar su trabajo. Yo he escuchado en la calle, una vez conversando con una mujer colombiana, bueno, ¿cómo lo hemos tratado aquí? Yo trato de ser lo más empático que se pueda. Y entonces, no, aquí nos acusan de que las mujeres de Colombia venimos a robarles a los hombres, a las mujeres chilenas. Se crea un ambiente de xenofobia, que es el peor sentimiento humano que se puede imaginar. Entonces, Pierre tiene toda la razón. A ver, ¿hasta dónde los países pueden o no absorber migrantes? Miren, no hay leyes en la materia. Estados Unidos, que está en un brote psicótico en la materia, es un país formado por inmigrantes. O sea, por favor, toda la riqueza tecnológica, intelectual, económica norteamericana está basada en que captan del mundo, y eso lo están interrumpiendo. En Europa pasa un poco lo mismo. Y Chile siempre se va a enriquecer con el aporte de gente de otras partes. Ahora, están los temas sociales. Evidentemente tiene que ser una inmigración con derechos. Por ejemplo, que no atente contra la posibilidad de defender los salarios para los trabajadores. Por ejemplo, que no se creen guetos. Que haya integración, por supuesto. Y por tanto, uno tiene que ser partidario de una inmigración con derechos. Pero defendiendo el hecho de que el mundo está compuesto por personas que se mueven toda la vida, desde siempre. ¿Quién es originario de Chile? ¿Quién? Ni siquiera los mapuches, porque ellos vinieron del norte. No hay nadie originario. La diferencia que hay en Chile, entre unos y otros chilenos, que somos todos nosotros, es que algunos llegaron antes, otros llegaron después. Es la única diferencia. Pierina. El tema es que yo coincido con todos los argumentos que da Gonzalo. El tema es que con esos argumentos y de manera directa, inmediata, no podemos dialogar con el campo popular en este momento que se ve... Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Yo creo que el campo popular entiende perfectamente y convive perfectamente. Sí, mira, si fuera así, con estos mismos argumentos, o sea, si fuera por eso, no existiría el sentimiento antimigrante ni el chauvinismo que está apareciendo, porque eso es real. Porque, entre otras cosas, no eso es real y no es por culpa, digamos, de los discursos que circulan por arriba. Porque no hemos combatido esos discursos. Es real. Mira, yo en eso discrepo. Yo creo que claro, yo creo que... Pero permíteme tener mi opinión. Por supuesto. Creo que discrepemos. Creo que esos discursos brotan por una parte, digamos, de la experiencia de enfrentamiento, de choque, de molestia, de una convivencia que no es satisfactoria y de cambios que se han producido en la vida cotidiana y que se resisten. Nosotros, las personas en general, resistimos al cambio. Y quienes no vivimos con la población migrante tan cerca, digamos que no son nuestros vecinos, no sentimos ese cambio en nuestra vida cotidiana. Pero para quien vive ese cambio en su vida cotidiana, para quien vive, no sé, en ciudades fronterizas en el norte y hay gente acampando en las plazas, eso genera reacción. Y yo creo que una responsabilidad que tenemos es que si no hacemos nada frente a eso, vamos creando el caldo de cultivo material. Seamos xenófobos, entonces. No, pongámonos xenófobos. Es que creo, claro, es una respuesta... Hay que hacer todo lo contrario. Hay que hacer pedagogía. Eso, es que con pedagogía no se solucionan las cosas. Las cosas se solucionan con soluciones. En el mundo popular, ¿cuántas familias no tienen personas
que son emigrantes, que están en otros países. Por supuesto. Y si uno le dice a la gente, oye, ¿por qué no tratamos Gonzalo, a los si extranjeros fuera todo tan del simple mismo que modo? tendríamos el problema resuelto. Mira. ¿Por qué no tratamos a los extranjeros que vienen a Chile como quisiéramos que trataran a los chilenos que emigran? ¿Y quién no tiene un pariente emigrado por razones distintas? Económicas, políticas, lo que se quiera. De modo tal, te fijas, Pierina, que si uno adopta, vamos al tema de la delincuencia. También se tomó como que Chile está desbordado por la delincuencia. Y no está desbordado por la delincuencia. Y entonces hubo una vorágine de proyectos de ley, que a mí me parecieron varios de ellos escandalosos, para decir, yo soy más duro que la extrema derecha, que toma el argumento de la delincuencia en circunstancias que cualquiera que sepa un poco de cómo funciona la sociedad latinoamericana, conozca un poco las cifras, sabe que Chile es un país que tiene bajo control la delincuencia. Entonces el argumento es muy simple, ¿verdad, Pierina? Anda tú a decirle eso a alguien que acaba de ser asaltado en la calle. Obviamente que no le va a gustar el argumento. ¿Quiere decir que entonces no tenemos que dar más ese argumento? No se trata de eso. Lo que pasa es que si lo planteas de manera dicotómica no hay salida, digamos. O sea, con pura pedagogía, yo creo que no vamos a alterar el sentido común que se va instalando. Con un poco sí. Entonces, un poco sí, pero no solamente, a eso voy. Entonces, que nadie le hace ese problema. No sé si nadie. La verdad que no me atrevería. Tú no, por supuesto. No me atrevería a afirmarlo y no tienes idea a qué dedico mis actividades durante la semana. Pero creo que, por una parte, evidentemente, yo también he sido crítica de los proyectos de ley securitarios que se han aprobado. Ahora, me parece que hay una incapacidad, una incapacidad de solucionar problemas que aumenta los problemas y aumenta la xenofobia y aumenta la disposición, En eso estoy de acuerdo. una disposición adversa. Entonces yo creo que parte de la responsabilidad es solucionar los problemas. Parte de la solución es solucionar que haya cupos suficientes para todos en los centros de salud familiar. Parte de la solución es que no haya que pelearse los cupos de nada, que haya suficiente para todos. Yo creo que con eso contribuiríamos a que no tengan que pelear los pobres contra los pobres, sino que en realidad hay un país donde hay lugar para todos, pero como no sucede, y como las personas tienen la experiencia de que no sucede, se va creando el caldo de cultivo para que se esparzan una serie de mentiras, que son mentiras. Pero yo no saco nada con pararme en una plaza a hacer pedagogía y decir esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, cuando ya se instala una mentira. Por ejemplo, que los migrantes llegan a Chile con casa. Eso se instala en los sectores populares. Yo llevo años postulando el subsidio y esta gente llega con casa. Yo no voy a desterrar esa mentira sentándome a conversar con la señora, mostrándole cifras y explicándole que eso es mentira. Yo voy a desterrar esa mentira teniendo una política de vivienda que acabe rápido con el problema de la vivienda. Entonces yo creo que las mentiras se esparcen en un contexto de carencias materiales, en un contexto de inseguridad material, que si fuera otro no sería tan fácil meterle el dedo a la boca a la gente. Entonces creo que yo no discrepo con que sea solo una cuestión de pedagogía a la que se ha renunciado. ¿He dicho yo eso? Yo he dicho que solo una pedagogía. Pero creo que la cuestión, como es difícil, y la derecha en este momento está en el lado fácil de la moneda, que es el lado de agitar los miedos, de agitar las inseguridades. Ahora, cuando están en el poder, no lo han hecho para nada bien, digamos. No han solucionado los problemas que agitan, de hecho, los han intensificado. Vamos a ver, digamos, qué pasa en la elección, pero creo que estar en el lado fácil, que es cuando eres oposición, te dedicáis a agitar problemas, y agitar problemas, y agitar problemas, a inventar problemas, a exacerbar problemas, evidentemente como estrategia electoral. Otra cosa, evidentemente, es tener que tomar las riendas del país y solucionar problemas que a veces ni siquiera se originan en el propio país. Digamos, el crimen organizado transnacional, como su nombre lo indica, es transnacional. Entonces, bueno. Sí. Ahora, lo que está fuera de discusión es que tenemos una hegemonía evidente en las ideas políticas de derecha, por lo menos los últimos 3 años, ¿no? Y bueno, el tema es cómo quienes no adhieren a esas ideas hacen la reflexión de por dónde ir. Bueno, estamos llegando al final. Nos quedaron un par de temas en el tintero. Siempre quedan temas en el tintero. Hoy se vota la acusación constitucional contra el ministro Simpertille, tema muy importante. Los últimos documentos de Estados Unidos respecto a su política exterior, en particular respecto a América Latina. Pero eso lo vamos a continuar en los demás espacios. Está vinculado con lo de la migración. Tenemos para rato con la política de Estados Unidos. Gonzalo Marner, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Pierina Ferretti, muchas gracias.
Vamos a un breve alto y a la vuelta nuestras conversaciones continúan con la conducción de Claudio Medrano.